El trabajo de sanación, si lo resumimos mucho, tiene tres partes. Algunas de ellas yo creo que las has comentado muy claramente. Lo primero es aceptación, porque cuando nosotros no estamos aceptando la realidad presente, lo que estamos haciendo es malgastar nuestra energía. O sea, la no aceptación implica una resistencia contra algo y implica un desgaste. Por lo tanto, en la medida que nosotros no aceptamos la realidad presente en toda su dimensión, hay una parte de nuestra energía que estamos malgastando. Luego hay un trabajo que creo que tiene que ver, creo no, tiene que ver absolutamente con la destrucción, la desintegración, la deconstrucción, como queramos llamarlo, de todo aquello que hemos ido añadiendo. Y sobre todo en los primeros años de vida, en un contexto pues cultural, familiar, experiencias, etcétera, etcétera, vivimos en un mundo pues que generalmente no hay mucha conciencia, por lo menos de la dimensión real del ser humano y por lo tanto eso genera ciertas taras y genera ciertas heridas Claro. necesariamente. Y luego hay otro trabajo que es de construcción. Ese trabajo de construcción tiene que ver con el ideal y los valores que tú tienes delante. Si no los has hecho muy conscientes, es muy probable que esos ideales, esos valores sean Mm. adquiridos por el sistema, sean adquiridos por la cultura, por la familia. Entonces, un proceso de reflexión, de visualización que te permita, de meditación, que te permita realmente definir quién eres. ¿Quién eres tú? Tiene mucho que ver con la imagen que tú eres capaz de crear o aquel arquetipo que tú eres capaz de crear dentro tuyo, porque el momento presente está mucho más vinculado con el resultado de todas las causas pasadas. Por lo tanto, la visión que tú tienes de ti a futuro, en realidad internamente está más conectado contigo y el juego es entre el momento presente y ese yo del futuro y lo que tú quieres manifestar o Lo la que tú capacidad quieres que tú tienes para crear. manifestar. Entonces tenemos esos tres elementos que creo que son fundamentales para tener un marco mental de lo que es la sanación. Implica estas tres cosas: aceptación, trabajo de destrucción y trabajo de creación. Vamos al trabajo de destrucción porque creo que es uno de los fundamentales, de Mm. los primeros. Sí, Ese trabajo de destrucción, fíjate que tú hablabas de ser adulto. Pues si analizamos la palabra adulto, viene de la raíz de adulterado, de aditivo. Entonces, ojo, porque en las palabras es muy sorprendente cuando tú empiezas es a verdad. analizarlas. Adulto es estar adulterado, en cierta forma. Mm. Esa es la raíz. Prefiero hablar de madurar. Hay mucha Vale, gente adulta me o hay mucha parece bien. gente en envases viejos con conciencias que son muy jóvenes. Y hay Total, gente sí. en envases jóvenes que tienen Mm. conciencias que son mucho más maduras. Son Por lo almas tanto, viejas. madurar es poco a poco permitir que vayan aflorando las cualidades que hay en nosotros. Por Vale. ejemplo, un árbol cuando madura da un fruto. Ese fruto llega a un momento en el que está maduro y es un proceso cíclico. Entonces, nosotros mismos también tenemos un fruto que dar y eso tiene mucho que ver pues, con nuestro dharma, o con nuestros dones, con nuestros talentos o con aquellas cosas, realmente encontrar aquellas cosas que dan un significado a tu vida, independientemente de cuáles sean. Y sobre todo, ir desarrollando esas facultades como seres humanos. Cuando hablamos de un ser humano, no somos un producto finalizado, sino que somos un proyecto, somos una semilla que está germinando. Entonces, ahí tenemos todo un código, igual que en la semilla de un roble, de un árbol de estos milenarios. En la semilla queda sintetizado todo el potencial que Ujú. hay ahí, pero necesita el proceso de la experiencia, necesita la interacción con los elementos, con el fuego, que es el sol, con el aire, con el agua, con la tierra. Necesita unas condiciones óptimas, fortalecerse a través de los procesos cíclicos, primavera, el verano, el otoño, el invierno. Pues un ser humano necesita también esos procesos. Tiene Claro. un proceso de maduración. Luego, hay que tener en cuenta, ¿no?, que cuando hablamos de ese proceso de maduración, se relaciona con esa parte que hemos hablado. Primero, tiene que haber quitar todo lo que no vale de nosotros y luego gradualmente que nos vamos vaciando de todo lo que no somos y vamos descubriendo realmente esas facultades a las que hago referencia, empezar a proyectar esa visión de nuestra vida. Al final estamos hablando, esa visión que es el propósito que tú quieras dar a tu vida. El entender Claro. que al final hay, y aquí ojo con el propósito porque hay que distinguir entre lo que es el
propósito mismo de la vida en sí mismo, que tiene que ver con ese elemento central que he dicho primero, es la aceptación del momento presente, lo que estás viviendo. Saber que tú simplemente eres y estás y que vivir se trata de estar aquí presente. Pero también Total. hay un propósito que va un poco más allá, que es esa proyección a futuro que todos tenemos. El ser humano, por naturaleza, es idealista, es devocional y la sociedad y la cultura nos da esas estructuras. Siempre tenemos ya desde que nacemos ciertos referentes ideales que son papá y mamá. Luego, cuando crecemos, tenemos otros. La estrella del rock, el futbolista, el artista, el músico, el que sea, un compañero, alguien a quien admiramos, a Mm. alguien a quien envidiamos. Todo eso son referentes. Pues hacerlo mucho más consciente y entender, yo creo que eso dependiendo de el estado de madurez en el que estés, vas a tener unos referentes u otros.